Hermanos, recordemos que estamos en el Evangelio de San Lucas. No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Hermanos, en este texto vamos a comenzar una sección grande que va hasta el capítulo 19, conocida como el viaje de Jesús a Jerusalén. Esta parte solamente usted la va a encontrar en el Evangelio de San Lucas e incluye textos que los otros dos sinópticos no contienen. Es interesante entonces lo que Lucas en esta sección comienza narrando. Fíjense la primera expresión. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Aquí el contenido del Evangelio va a cambiar. Usted va a encontrar en la primera parte lo referido a la venida de Jesús a este mundo. Y eso lo ha descrito Lucas en estos capítulos anteriores. Ahora, Lucas, repito, nos va a narrar toda una sección en donde lo que interesa y en lo que va a insistir Lucas es precisamente la ida de Jesús hacia los cielos, el retorno de Jesús hacia los cielos. Ya no está entonces el énfasis en la venida de Jesús a este mundo, sino en la partida de Jesús hacia el Padre. El ministerio en Galilea ha terminado. Ahora Él está en camino para el tiempo final. Ahora Él va hacia Jerusalén a experimentar la pasión. Y en este sentido, lo que estamos viendo es a un Jesús consciente del cronograma de Dios, consciente del calendario de Dios, consciente del plan de Dios para la redención de los hombres, que debe cumplirse. Y por eso Galilea ya no será la base de operaciones, será Jerusalén. Jesús lo tiene todo definido de acuerdo con lo que Dios ha establecido para él. Él lo tiene organizado previamente todo. Él está siguiendo ese plan ideado en la eternidad. En la ciudad santa terminará Jesús su itinerario en la tierra y tomará el nuevo camino que lo llevará al Padre. Confirmará Jesús lo dicho cuando tenía 12 años.
Me ocupé totalmente de las cosas de mi Padre. Y sin duda, resaltaremos en todo este proceso el amor que Él le tiene al Padre y el deseo profundo que lo embarga por cumplir, por llevar a cabo el plan de redención de los hombres. Sin duda Jesús puede cantar con el salmista: tu misericordia, Señor, vale más que la vida. Este final del plan de Dios, acuérdense, Jesús lo ha hablado antes con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración. Recordemos que hablaron allí del éxodo de Jesús en Jerusalén. El éxodo. El camino que va a tomar Jesús ahora es nuevo. Ahora se dirigirá al Padre cumpliendo antes lo que estaba establecido, la redención del hombre. Y fíjense que se utiliza una expresión, recibido arriba. Y aunque algunos solo piensan en la muerte y resurrección, los comentaristas en general, la gran mayoría, entienden esta expresión como la sumatoria de todos los acontecimientos que experimentará Jesús: pasión, crucifixión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación. Y Jerusalén será el comienzo de tan excelsos eventos, será el lugar de tan excelsos eventos en parte, porque lógicamente la glorificación ya no será en Jerusalén. Ahora, usted va a notar también en este proceso que Jerusalén está un par de días de donde está Jesús. Y a pesar de eso, Jesús no sale de inmediato y rápido hacia allá. No sale con afán. Tardará algunos meses en hacerlo. Inclusive hará una parada final en la región de Perea. Pero lo que sí es claro en todo este proceso es que Él tiene todo claramente definido y no va a desistir en ello. Seguro que llegará a Jerusalén para la Pascua, cuando se matará y se ofrecerá en sacrificio un cordero. Y en este caso será el Cordero de Dios. Otra cosa que vamos a ver en este relato del viaje de Jesús a Jerusalén es que Él se va a enfocar mucho en los discípulos y estará preocupado por enseñarles, por adoctrinarles, por prepararles para cuando les toque desarrollar su ministerio después que Él parta hacia los cielos. Esto Jesús lo va a recordar más adelante, ¿no? Ese tiempo de su partida y de todo el proceso que vivió lo recordará Jesús. Por ejemplo, con aquellos dos que iban camino a Emaús en Lucas 24. Pedro lo recordará también en el capítulo 3 de Hechos. Y nos mostrará Pedro allí que todo lo que los profetas dijeron se cumplió en Jesús. Pablo recordará también en Antioquía de Pisidia cómo los gobernantes y los habitantes de Jerusalén cumplieron la palabra establecida y dada a los profetas. Ahora, Jesús tiene entonces claridad de lo que va a hacer. Tiene que ir a Jerusalén ahora a cumplir con el plan de Dios y a finalizar su obra. Eso lo tiene muy, muy definido en su conciencia. Y fíjense que el versículo termina con una expresión: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta es una expresión muy particular en aquel tiempo.
lo que está indicándonos en términos sencillos es que Jesús toma la decisión firme, la determinación inamovible, inquebrantable de ir a Jerusalén para cumplir con lo establecido por Dios, para soportar la vergüenza de la cruz, para resistir la ira de Dios contra el pecado, para redimir al hombre. Así que Jesús la tiene bien clara. Sabe a qué vino, está cumpliendo con lo que el Padre determinó y ahora quiere llevar a cabo la finalización de ese plan que se le encomendó en la eternidad. Y nadie, absolutamente nadie, lo detendría en el camino que ha tomado hacia Jerusalén. Eso está claro. Nadie. Él abrirá el camino para la salvación de muchos allí en Jerusalén. Va en una misión de misericordia a la ciudad santa para satisfacer la ira de Dios, único medio dado para que pecadores condenados puedan recibir la compasión divina y la redención del pecado. Así que no podemos decir otra cosa de Jesús, sino que la tenía muy clara en cuanto a lo que le correspondía hacer dentro del plan de Dios. Y por eso la ida a Jerusalén era una decisión inamovible. Ahora, dice el texto que él envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Y el verso 53 agrega, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Este es el primer hecho registrado en ese caminar de Jesús a la ciudad de David. Llegan a una aldea samaritana, envía a unos mensajeros para preparar su llegada, para conseguirle un lugar y quedarse, no dice si será un tiempo corto o largo, y lógicamente, dice el texto, no lo reciben porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Un breve comentario sobre los samaritanos. Acuérdense que Samaria está en el centro de la Palestina. Al norte está Galilea, al sur está Judea. Un mapa del tiempo de Jesús lo puede ver claramente. En este tiempo se mantiene la discordia entre judíos y samaritanos, una discordia que es muy antigua. Si nosotros volvemos atrás, descubrimos que mientras David y Salomón estuvieron gobernando al pueblo de Dios, estuvo relativamente en calma todo. Sin embargo, cuando Salomón muere y su hijo Roboam le sigue en el trono, empiezan los problemas. Acuérdense que este va a ser guiado por jóvenes que lo que hacen es aumentar los impuestos a la gente y maltratar en ese sentido a la gente. Empiezan a haber conflictos. Al final, ¿qué va a suceder? Para no entrar en mucho detalle. Las 12 tribus van a quedar divididas en dos reinos. Las del norte, guiadas por Jeroboam, formarán a Israel. Esas fueron Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan, Manasés, Efraín, Rubén, Simeón y Gad. Y la capital de Israel o del reino del norte sería Samaria. Las tribus del sur fueron la de Benjamín y la de Judá. A estos los llamaron, por ser la tribu de Judá una de ellas, los llamaron judíos. Los gobernó Roboam, tenía por capital a Jerusalén, donde estaba el templo. Así que
Israel, el pueblo de Dios se divide en dos, reino del norte, reino del sur, Israel y Judá. Por el 720 aproximadamente, el rey Salmanásar, un rey asirio, derrota al reino del norte y se lleva a muchos israelitas a Asiria. Pero dice el libro de los Reyes que reemplaza a los que salen con personas de pueblos paganos. ¿De qué pueblos? Dice el texto bíblico: de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín. Y estos que llegan precisamente a Israel, al reino del norte, se mezclan con los judíos que allí habían quedado. Empieza a constituirse un pueblo que va a ser una mezcla de razas y que al paso del tiempo, y un tiempo relativamente corto, se llamará pueblo de samaritanos. Voy a hacer muy rápido y voy a dar saltos, no voy a entrar en mucho detalle para no demorarme en este aspecto. Acuérdense que luego Babilonia entra en escena, domina y destierra también a judíos, a miembros de Samaria, a judíos, son expulsados, llevados fuera. En época de Esdras, de Nehemías regresan, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y fueron los samaritanos, luego del destierro en Babilonia, los que quieren participar en la reconstrucción del templo, pero fueron rechazados. ¿Por qué son rechazados? Bueno, se consideran una religión impura, pues para los judíos es una mezcla de religiones, una religión con una doctrina incompleta. ¿En qué sentido? En el sentido particular, porque el libro sagrado de los samaritanos era solo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Era una mezcla de razas, tenían su propia literatura sagrada, ellos rechazaron de tajo todo comentario rabínico judío. Por eso nunca aceptaron el Talmud, ni la Mishnah, ni nada parecido. Y lógicamente eso generó una división seria entre Israel y Judá, entre samaritanos y judíos. Ellos tenían sus propias enseñanzas de maestros. Y para afirmar más el problema, tuvieron su propio santuario en el monte Gerizim. Acuérdense de eso. Eso a nivel general. Entonces, por eso en el tiempo de Jesús eran objeto de desprecio. Usted lee el relato de Jesús con la samaritana y ahí lo ve de una manera precisa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua que soy samaritana? Cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si usted revisa el Evangelio de Mateo, Jesús, cuando comenzó su ministerio y cuando ordena a los 12 que prediquen, les dice de manera precisa: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. En esta primera evangelización los samaritanos no son objeto de evangelismo. Y si usted también mira lo que se consideraba para los samaritanos, va a encontrar que decir samaritano era decir endemoniado o tiene demonio. Se lo dijeron a Jesús en Juan 8:48. Los judíos le dicen: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Fíjense toda la visión que se tenía de los samaritanos en ese tiempo por todo lo que había pasado con ellos. Y
Los samaritanos, según los relatos de la historia, impedían que un judío pasara por su territorio si sabían que éste iba al templo de Jerusalén a adorar. Lo desviaban del camino, no le permitían entrar, porque para ellos pasar por su territorio para ir al templo en la ciudad de David era despreciar el templo en Jericim. Y por eso no permitían el paso. En cambio, si pasaban los galileos no tenían problema. Josefo, el escritor judío, inclusive él narra cómo los samaritanos disfrutaban que se maltratara a los peregrinos judíos que subían a Jerusalén. Los samaritanos permitían el maltrato, inclusive la muerte de personas judías que iban a Jerusalén y no hacían nada por evitar. Ahora, en el momento del cual hablamos, esa división estaba evidente. Pero más adelante, y esto lo hago también como un paréntesis, Jesús va a incluir el territorio de Samaria como lugar de evangelización. Acuérdese de Hechos 1:8. ¿Dónde van a ir? A Judea, a Samaria, lo dice claramente. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Es lugar de evangelización. También nos dice el libro de Hechos, que los cristianos van a ser esparcidos por la persecución judía y terminarán muchos en Samaria. Lea el capítulo 8. Y ya hubo una predicación en Samaria cuando el caso de Jesús y la mujer en el pozo. Acuérdese que hubo ya una predicación. Felipe va y predica en la región de Samaria. Lea el capítulo 8 de Hechos. Pedro y Juan van allá al saber que Samaria ha recibido la palabra de Dios. Y dice el texto en Hechos 9, que Samaria gozaba de la paz del Señor y de su palabra. Así que más adelante Samaria va a ser considerada por Jesús como región que será también invadida por la palabra. Por eso entonces Samaria va más adelante a tomar se va a mirar de manera diferente. Pero en este momento hay conflicto todavía. El conflicto está evidente, está presente. No se gustan judíos y samaritanos. Todavía aquí hay división y rechazo. En el futuro próximo la situación cambiará. Hoy en día hay muy pocos samaritanos, dicen los historiadores de este pueblo. No se encuentran muchos en la región. Ahora, fíjense la reacción de los hermanos Jacobo y Juan. Es sorprendente. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos dos hermanos, en el Evangelio de Marcos, usted los va a descubrir con un apodo: los hijos del trueno, Boanerges. ¿Se acuerda, verdad? Hijos del trueno. Y se les da ese nombre, según los que entienden la vida de estos dos, por ser personas muy impulsivas, dicen de fogoso temperamento, dicen los comentaristas. Juan y Santiago siempre están proponiendo cosas y hablando acerca de situaciones en las que ellos resulten favorecidos. Juan fue uno de los que prohibió, o Juan fue el que prohibió a aquel hombre que siguiera expulsando demonios. Ya vimos eso, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan solicitan a Jesús que se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda en la gloria de Jesús. ¿Se acuerdan? En el mismo evangelio, Lucas nos recuerda también que estos hombres siempre estaban
con ese tipo de impulso, generando situaciones críticas. ¿Qué debieron hacer ellos? Lo que estaba establecido por Jesús. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Ah, no nos recibieron. Y listo, nos vamos. No tenían por qué estar amenazando y no tenían por qué estar asumiendo una posición que era divina, no era para ellos. Con sacudir el polvo de los pies, simplemente estaban mostrando que dejaban la impureza de ellos allí, estaban mostrando que estaban en las manos de Dios y que Dios sería quien se encargaría de ellos. Eso es claro. Juan y Santiago quieren repetir la historia del Antiguo Testamento con Elías en tiempos del rey Ocosías, en el capítulo 1 de Primera de Reyes, si no estoy mal, o de Segunda de Reyes, Segundo de Reyes, si no estoy mal. ¿Se acuerdan que Ocosías ha estado en pecado? Quiere que Elías vaya donde él y envía una embajada con 50 soldados y un comandante. Cuando este comandante se encuentra con el profeta, le dice, varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. La respuesta de Elías es, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Esa era la idea de Santiago y Juan. El problema es que no estaban analizando la situación. El caso de Ocosías era muy diferente porque se había mantenido un pecado permanente en una situación de olvido de Dios y de rechazo de Dios evidente, y por eso sucede lo que sucede. Acá simplemente están viviendo una situación de rechazo por celos políticos y religiosos, y no tenía eso que generar un conflicto de muerte. Simplemente debían dejárselo a Dios para que Dios, como estaba definido, actuara. Por eso dice el texto bíblico que Jesús se vuelve a ellos y los reprende. Y se van a otro pueblo. La expresión es fuerte. El llamado de atención no está, en cierto sentido, muy claro, pero por lo que dice Lucas, lo que les dijo Jesús debió ser muy fuerte. Debió ser de mucho carácter en Jesús y debió afectarlos notablemente esa reprensión. Uno descubre en el Evangelio que lo que ha enseñado Jesús es amar a los enemigos, hacer bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian. No es la actitud de un cristiano asumir posiciones que solamente Dios puede asumir. Eso de castigar es exclusivo de Dios en el caso en que ellos están aquí viviendo. Solamente debieron responder a lo que estaba definido. Ahora, esto debió servirle a los discípulos como medio de instrucción. Yo les decía a ustedes, en este caminar Jesús los va a instruir. Y seguro que van a aprender muchas lecciones con Jesús mientras se dirigen a la ciudad de Jerusalén. Ahora, el texto nos va a mostrar al final, y Lucas nos lo deja definido, cómo Jesús responde. Dice, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Es interesante también la frase,
no sabéis de qué espíritu soy. Es decir, todavía no han podido ustedes identificar su creencia, su identidad como discípulos míos. Es decir, todavía no han alcanzado a construir una identidad propia frente a lo que Jesús quiere hacer de ellos mismos. Y por eso están caminando todavía a ciegas. Están caminando a ciegas. Una aclaración. Esta última frase no está en los textos más recientes. Por ejemplo, esta frase aparece, perdón, en los textos más antiguos, aparecen textos más recientes. Eh, Acuérdense que la Reforma siguió el Textus Receptus como la Reina Valera y ahí aparece, pero en textos antiguos esta frase no aparece y en otras Biblias no la encontrará usted. Lo cierto es que dicen que algún escriba o algún mejor copista lo agregó por el sentido que implicaba el texto y ahí quedó. Para nosotros eso está definido así. ¿Y qué hay que entender? Uno, Jesús les está diciendo, es hora de que empiecen a construirse como verdaderos seguidores míos y entienda quiénes son ustedes como seguidores míos. Que entiendan mi doctrina, que asuman mi doctrina y que empiecen a vivir con base en ella. ¿Quién soy yo si soy seguidor de Jesús? ¿Quién soy yo si sigo al Maestro? Debo tener claro eso. Y eso es importante, ¿para qué? Para yo poder desenvolverme como cristiano en la cotidianidad. Si yo no tengo claridad doctrinal y no tengo claridad de lo que soy en Cristo como su seguidor, yo podré estar viviendo un cristianismo que no es el que Jesucristo espera de nosotros. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjense que ahora aclara Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Les está diciendo, la esencia del trabajo mío es darle salvación a aquel que está en condenación y muerte. Y a eso va a Jerusalén, a cumplir fielmente con ese propósito divino. Así que no está para ahora, en este momento, destruir sin manifestar su gloria, como se espera que sucederá en Jerusalén. Los cristianos estamos ¿para qué? Para predicar la verdad de Cristo, al identificarnos con Él y mostrar precisamente con esa verdad que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, en quien hay salvación y en quien hay vida eterna. Y lo otro es que Jesús nos está enseñando que si nosotros sabemos quiénes somos, si tenemos clara identidad, nosotros entonces estaremos haciendo la voluntad del Padre en nuestra vida, como Él la está haciendo en este momento. Si yo sé quién soy, si yo sé para qué Dios me puso aquí como su hijo en esta tierra, en este contexto, entonces yo sabré qué tengo que hacer para también cumplir la obra de Dios, para yo también llevar a cabo mi ministerio y en el desarrollo de ese ministerio glorificar su nombre y poder decir como Jesús. Y esa es una palabra que debiéramos decir ojalá un día. Todo está consumado. O como dijo Jesús a los 12 años, cumplí con lo que estaba establecido por mi Padre. Y estuve atento a los negocios de mi Padre y los desarrollé a cabalidad. Es una responsabilidad y lo bonito de este texto es precisamente eso. Nos lleva a ser conscientes a nosotros de que un cristianismo que no muestra a un Jesús pleno, a un Jesús vivo en nosotros, como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
y no mostramos a ese Cristo en un caminar en donde lo que se evidencia es la proclamación del Evangelio, entonces nuestro cristianismo tenemos que revisarlo. Porque esa es la esencia de lo que Cristo está haciendo y es la esencia de lo que Cristo quiere que hagan los discípulos para este momento, o lo empiecen a entender para que puedan desarrollar su trabajo en el próximo tiempo, a corto tiempo. Entonces ya nosotros para este siglo XXI tendríamos que estar preguntándonos si realmente nos identificamos con Cristo, si realmente tenemos claridad del Evangelio, si realmente sabemos lo que tenemos que hacer como ministros de Cristo y lo hacemos. Fíjense que la parte B del primer versículo que leímos, de los primeros versos que leímos es que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tengo claridad de quién soy, tengo claridad de hijo de Dios, tengo claridad de la misión de Dios, entonces nada me va a impedir que yo desarrolle lo que Dios me ha dado. Entonces la tarea es grande. La tarea es grande. Porque ni los samaritanos pudieron impedirlo, a pesar de todo lo que hicieron. ¿Qué nos puede impedir a nosotros que desarrollemos la tarea de Jesús? Para gloria del Padre. ¿Cuál es nuestra conciencia de hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra conciencia de haber recibido un ministerio, un don? ¿Estamos poniendo en acción ese don? Y hemos tomado la decisión seria y firme para que ese ministerio, ese don, pueda ser llevado a cabo aquí y ahora con entereza de carácter. Afirmamos nuestro rostro para cumplir con esa misión que Dios nos dio a cada uno. Y eso es lo más importante de todo este pasaje, hermanos. Fíjense que no es complicado. Y en esto todos los comentaristas apuntan, todos. La misión de Jesús es nuestra misión. Lógicamente, tenemos que ser conscientes de que no somos Cristo y no haremos lo mismo que Cristo en sentido estricto, porque nosotros no vamos a morir por los pecados de nadie. Pero sí vamos a llevar el mensaje de Cristo con el que muchos tendrán la posibilidad de ser salvos, para gloria de Cristo. Y eso es lo que debemos mirar en nosotros. Nos identificamos con Cristo, entonces afirmamos nuestro corazón, nuestra vida, para hacer de eso una realidad aquí y ahora, aquí y en este momento. No es más. Y entonces habrá posibilidades de salvación para tantos en esta montería que necesita la predicación urgente del Evangelio. Y que sea el Señor ayudándonos en ello. Que sea el Espíritu Santo afirmando esta palabra en nosotros para poder cumplir con tan grande y es inmensa la tarea que tenemos y que el Padre nos ha delegado en su Hijo y en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición de tu palabra. Realmente el Señor nos deja claro su misión, su tarea, y una tarea que asume con carácter, con valentía, con fuerza. Nadie se lo impediría y nadie se lo impidió. Ahora nos deja a nosotros. Cuando Él estuvo aquí, Él era y sigue siendo la luz del mundo, pero antes de irse nos dice a nosotros, ustedes van a ser como yo, ustedes son la luz del mundo.
Así que la luz de Cristo es la que nosotros tenemos que esparcir para que este mundo pueda tener mejor y mayor claridad del Evangelio y muchos puedan ser salvos, Señor. Ayúdanos para poder llevar a cabo esta obra. Ayúdanos para poder glorificar tu nombre cumpliendo con el ministerio que el Señor nos ha dado. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder nosotros levantarnos como sal de la tierra, como luz del mundo en medio de esta generación que es mala y que es perversa. En tus manos quedamos, oh Dios bueno, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.